Hola y bienvenidos a un nuevo video en Cuenta la Historia. El mundo tiene historias insólitas y en esta oportunidad hablaremos de la vaca que hundió un pesquero y terminó generando hasta una película. Comencemos con la película. La película es argentina. Casi 1 millón de personas vieron un cuento chino en la República Argentina. La historia arranca con una vaca cayendo del cielo y hundiendo un pesquero. Qué loco, ¿no? Pero eso fue cierto. Eso sucedió. En el año 1997, en un avión militar ruso viajaba una vaca robada y parece que se puso como loca. Los militares que la habían robado decidieron tirarla por seguridad de ellos mismos, porque el avión corría riesgos. Esa vaca cayó sobre un barco pesquero japonés y lo hundió. No había nadie pidiendo matrimonio que se sepa, y esto tiene que ver con el argumento de la película. Sebastián Borenstein, con esa historia, se imaginó que podría ser un disparador de una película, y así se generó la película Un cuento chino, que sonaba mejor que un cuento japonés. Ese fue el origen de un cuento chino. Como él contó muchas veces, se imagina la historia que podría haber ocurrido después, obviamente adaptada al cine, con cosas de ficción. ¿Y cómo fueron los hechos? ¿Creer o no creer? Ese fue el dilema que se les presentó a los tripulantes de una lancha patrullera rusa al rescatar a los náufragos de un pesquero japonés. Una vaca cayó del cielo y nos hundió el pesquero, intentaron explicar los marinos en desgracia al ser rescatados. Ante la duda, los rusos decidieron detenerlos. La historia llegó a ser publicada en el diario hace unos 6 meses, en una pequeña sección de noticias insólitas del tipo créase o no de Ripley, e hizo reír a miles de moscovitas. Pero con el tiempo se descubrió que el cuento de los pobres náufragos japoneses era real. No solo eso, la vaca que cayó del cielo ruso e hundió al pesquero japonés figura en un informe de la embajada alemana en Moscú que lleva un sugerente título: La seguridad en el cielo de Rusia. El informe llegó desde Moscú a la Cancillería alemana en Bonn el 24 de abril pasado y lleva la firma de un alto oficial de la embajada, Oberst Harden. Investigaciones hechas por las autoridades rusas descubrieron que detrás de la insólita historia del hundimiento del pesquero japonés había una banda de delincuentes. La historia fue publicada por el diario alemán Hamburger Morgenpost. Según descubrieron los investigadores rusos, un grupo de soldados se dedicaba a robar ganado y a transportarlo por avión. Miembros de las Fuerzas Armadas rusas robaron un par de vacas y se las llevaron en un avión. Pero durante el vuelo las vacas se descontrolaron y ante la posibilidad de un accidente aéreo, la tripulación se vio forzada a tirarlas al vacío, dice el diario alemán citando el informe de la embajada. Con tanta mala suerte, continúa, que una de las vacas cayó sobre un pesquero japonés y lo mandó al fondo del mar. Harden cita en su informe al estadounidense Dennis Cooper, representante en Moscú de la Agencia Federal de Aviación, el organismo que controla las actividades aéreas. El Hamburger Morgenpost se comunicó telefónicamente con Cooper, quien confirmó la veracidad de la noticia. Sin embargo, Cooper tomó distancia del informe de la embajada y aseguró que nunca se les informó formalmente acerca del acontecimiento. Pero Harden le dijo al diario: todavía faltan comprobar algunos datos, pero la historia es absolutamente verídica. Y además aclaró: en los 3 años que llevo viviendo en Rusia, he aprendido que aquí todo es posible. Al principio, cuando nos enteramos de la historia del hundimiento del pesquero japonés, nos reímos a carcajadas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que la historia era real y que también eso podía pasar aquí, concluyó. Pero nadie dijo nada, hasta el momento, sobre qué habrá pasado por la cabeza de los pescadores japoneses cuando vieron que la vaca, convertida en un misil de 700 kilos, perforó el barco y los mandó a pique. Estas son algunas cosas insólitas que suceden alrededor del mundo. Y hoy, en Cuenta la Historia, te trajimos esta historia tan particular de la vaca que mandó a pique un barco pesquero japonés. Una noticia que dio la vuelta al mundo en su momento. Esas noticias insólitas
que nunca más se vuelven a repetir. ¿Te gustó el informe? Dale un me gusta, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.